Segunda carta que el apóstol Pedro escribió en el capítulo 2, el verso número 1. Vamos a ver si lo pongo allí en pantalla. Mire estos versos de este capítulo, este verso número 1. Dice, vea, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, mire las palabras, y yo hacía énfasis en ello. Dice que, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, el apóstol da por hecho que dentro del pueblo, mire eso, dentro del pueblo, van a haber, dice, entre vosotros. Y yo les decía que no dice tal vez cerca de vosotros o tal vez a cierta distancia, sino que dice es entre vosotros. O sea que en el mismo pueblo, dentro de la misma iglesia, muchas veces tenemos esos falsos maestros. Escuche, falsos maestros. O sea que no todo el que enseña es un verdadero maestro, sino que hay falsos maestros. Y dice que introducirán, que aquellos van a introducir, que ellos van a inyectar, dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Entonces, lastimosamente, hermano, esto es una realidad. Y de verdad yo tengo que advertirle a usted, porque lo dice la palabra de Dios, tengo que advertirle acerca de ello en esta mañana, para que usted también tenga cuidado, para que usted no piense que todo el que se le acerca con buenas intenciones, que todo el que habla de parte de Dios realmente viene de parte de Dios. Hay un pasaje en la Biblia que es muy interesante porque pues yo lo tomo más como a parábola, como una parábola más bien. Alguien puede decir, no hermano, es un hecho real, pero ahora le digo el por qué. Había un rey que estaba en desobediencia. El rey estaba en desobediencia y entonces él no le gustaba escuchar la palabra de Dios. Y había un profeta de Dios que era el que le hablaba y el que le decía de parte de Dios el mensaje. O sea, Dios hablaba con el profeta y el profeta le daba al rey el mensaje. Pero sucede que al rey no le gustaban las palabras del profeta, porque él quería escuchar era algo diferente. Él quería escuchar un mensaje que fuera agradable, que fuera conforme lo que él quería, pero él no quería escuchar realmente la palabra de Dios. Entonces él se rodeaba de otros falsos profetas, que esos falsos profetas sí le decían al rey lo que el rey quería escuchar. Y claro, él con eso sí se entendía, eso sí les decía que amén y que gloria a Dios y a eso sí. Pero en cambio a este profeta, el que le hablaba lo contrario a lo que él deseaba, a este profeta él más bien lo maltrataba. De este profeta él más bien hacía burla, al punto de que al mismo profeta, el profeta terminó siendo encerrado. Pero en algún momento el rey necesitó nuevamente de consejeros, de oír tal vez la palabra de Dios para poder, saber si iba a ir a la guerra, si era correcto lo que él pensaba hacer. Y sabe que él llamó a sus profetas y todos los profetas le dijeron, bien rey, sí, Dios dice. Y algunos de esos armaban el espectáculo, porque usted no se extrañe de que hoy en día hayan personas que toman esto y hacen unos espectáculos y que Dios me está hablando y que le profetizo y todo eso, pero realmente son palabras de su corazón.
y le hacían un espectáculo al rey. Y le decían, sí, rey, vea, usted va a conseguir la victoria. Dios te dice que vayas a la guerra. Y entonces, habiendo oído el rey esas palabras, que eran las que él quería escuchar, porque hermano, eso también incluso sucede hoy en día. Hay personas que dicen, hermano, yo necesito un consejo, pero yo no se lo voy a pedir al pastor, porque es que si se lo pido al pastor, yo ya sé, hermano, mira, le digo ahí, que dice, hermano, yo ya sé lo que él me va a decir. Él dice, yo ya sé lo que me va a decir. En cambio, le voy a preguntar a la hermanita, no sé, Graciela, le voy a preguntar a la hermana Graciela, que ella, como ella casi no ora, de pronto ella sí me diga lo que yo quiero escuchar. Y entonces, y eso, hermano, eso pasó en ese momento. El rey llamó a sus profetas y no, el rey estaba fascinado porque le decían lo que él quería oír. Pero por último dijo, pues bueno, voy a llamar al otro profeta a ver si de pronto, pues también él me dice que sí. A ver, vamos a ver qué pasa ahí. Pero aún así lo hizo como con esa incredulidad. Y sabe que el que fue a llamar al profeta, cuando llegó donde el profeta le dijo, el rey te está necesitando, el rey te llama porque quiere oír tu consejo, quiere que le des palabra de Dios, pero mire, escuche esto. Porque le dice él al profeta, le dice, vea, los demás profetas le han dicho que sí, que salga la guerra, le han dado una palabra buena y el rey está contento. Así que le dice, vea, acomode sus palabras a las palabras de los otros profetas. Ve, usted está, déjenme usar una expresión nuestra por acá, usted está llevando el bulto es porque usted quiere. Sí, usted lleva el bulto porque usted quiere, porque usted se pone a decirle lo contrario. Dijo, no, pues usted ya sabe que los demás le dijeron que sí, pues dígales que sí. Y hay quienes, hermano, quieren coger al que verdaderamente está en Dios, hermano, y lo quieren someter. Y quieren, no, hábleme la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene que ser esta. Y el profeta le dijo, no, eso así no es. No, hay que anunciar en la palabra de Dios. Hermano, y usted y yo, aunque el mensaje de nosotros para muchos sea un mensaje anticuado, sí, porque el evangelio para muchos es eso, es un mensaje. Pues imagínense que si en el mismo tiempo cuando se predicó el evangelio, para muchos el evangelio ya en ese tiempo era anticuado, y eso fue hace 2000 años. Ahora imagínense hoy en día que el mundo se cree tan moderno, tan actualizado. Entonces, algunos quieren eso, que nosotros adaptemos el mensaje, pero los que tenemos la misión de predicar la palabra de Dios, hermano, de aquí no nos podemos mover. Y yo no sé qué vaya a pasar en el mundo y no sé este mundo en su locura cómo termine acá. Bueno, en nuestro tiempo, sí sabemos por la palabra cómo va a terminar, pero hablo de este tiempo. Pero hermanos, nosotros tenemos un compromiso y es el de predicar fielmente la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y entonces el profeta, él llega ante el rey que está esperando y bueno, ya el rey lo está mirando allá como con ojo rayado, a ver, usted me tiene que decir lo que yo quiero escuchar. Y entonces el profeta, a manera de burla, escuche eso porque aunque usted no lo crea, hay profetas, hay hombres de Dios que tienen algo de gracia. Y entonces le dijo al rey, le dijo, sí, rey, vaya a la guerra, eso está bien, sí. Le están diciendo que vaya, uy, no, sí, eso es lo que tiene que hacer. Pero se lo dijo de tal manera que el rey se dio cuenta que eso no era sincero, que el profeta no estaba siendo sincero con él. Y entonces le dijo, es que yo necesito es que me digas la verdad, no lo traje aquí para que se burle, lo traje para que me diga cuál es la palabra de Dios. Y entonces donde viene ahora sí el mensaje. Y él le dice, vea, Dios estaba ya en el cielo, estaba con sus ángeles, sus ministros, y entonces dijo, bueno, ¿cómo hago para hacer que el rey salga a la guerra?
y perezca. Y entonces dice, y los ángeles, yo lo traduzco acá, los ángeles, uno le decía de una manera, el otro le decía de otra, hasta que de pronto vino un espíritu y se puso delante de Dios. Y le dijo, yo voy a ir, o sea, yo me ofrezco. Dijo, yo voy a ir y yo voy a hacer palabra de mentira en la boca de sus profetas para engañarlo y para hacerlo que vaya a la guerra. Y entonces, y esa es la palabra, y creo que el mensaje es muy claro. Rey, usted está escuchando que los demás le están diciendo que vaya. ¿Sabe por qué? Porque un espíritu, porque Dios dijo, ¿cómo hago para que él vaya? Está bien, yo ya me cansé de él, me cansé de su desobediencia, me cansé de su soberbia, me cansé de que no me quiere oír. Entonces dice, ¿cómo hago para que él vaya a la guerra? Y entonces decía, uno decía de una manera, el otro decía de otra, hasta que un espíritu vino y se puso delante de Dios. Y le dijo, yo voy a ir. Y yo voy a hacer mentira, yo voy a hacer palabra de mentira en la boca de sus profetas. Y esto lo digo, no lo creo como algo, como un hecho real, digamos, sino más bien como una parábola, como una ilustración, porque pues tampoco me imagino a Dios pidiendo consejo a otro, a ver qué es lo que va a hacer. No, simplemente era como en parábola mostrarle al rey que esa palabra que le estaban dando era una palabra de mentira, pero que esa palabra aún era permitida por Dios para traerle el juicio y el castigo que él se merecía por su desobediencia. Y ahora, esto, usted sigue leyendo la historia. Y el rey se rebeló y entonces, si ves, yo te he dicho que me profetices bien y vienes con engaño y vienes con mentira, pero aún así él va a la guerra porque hay quienes le están diciendo, hay quienes le están dando la palabra que él quiere oír. Y por último él termina muerto y se cumple la palabra de Dios. Así que, hermanos, nosotros debemos de saber, debemos de tener cuidado, que hay personas que aunque digan hablar de Dios, no hablan de Dios. Y yo no sé, tal vez esos falsos profetas, de verdad ellos escucharon voces. Precisamente estaba escuchando el testimonio de una joven que había estado atormentada por demonios y ella decía que ella escuchaba voces. Ella escuchaba muchas voces en su cabeza y que a veces de la misma desesperación ella se aruñaba como tratando de callar esas voces que le hablaban. Entonces yo no sé si de pronto esos profetas, ellos dijeron, es que Dios es el que me habló y la palabra que tengo viene de parte de Dios, pero realmente era el enemigo el que los tenía engañados, el que los tenía confundidos. Entonces, nosotros debemos de cuidarnos. Hermano, no todo el que dice que habla de parte de Dios está hablando de parte de Dios. Y el apóstol aquí en este verso dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y dice que van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Dice, y aún... O sea, como que dice, como si eso fuera poco. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Sabe que estaba subrayando esa parte? Porque aunque uno pudiera pensar que se está hablando de personas que nunca conocieron a Dios, hermanos, sí, esos son personas que están allá afuera, que nunca estuvieron en el Evangelio, que nunca recibieron la palabra. Pero mire que no es así. Porque cuando dice, y aún negarán al Señor que los rescató, significa de que ellos eran personas que habían sido rescatados. Sí, ellos en algún momento habían sido rescatados. En algún momento Dios les había salvado. Ellos habían experimentado la salvación de Dios. Pero ¿qué pasó con ellos? El enemigo los engañó.
dejaron de ser instrumentos de Dios, dejaron de servirle a Dios para ahora más bien ser instrumentos de iniquidad. Creo que alguna vez les compartí a ustedes, hay testimonios que son muy bonitos de los que hemos hablado. Y yo recuerdo en mis tiempos, cuando inicié mi vida cristiana, recuerdo de personas a quienes Dios rescató, personas que conocieron la palabra de Dios en una cárcel. Hay hermanos que los conozco, incluso alguna vez hablaba de un hermano que a mí me daba mucho miedo. Le digo la verdad, me daba mucho miedo cuando de pronto tenía que subirme en la moto de él. A veces en algún evento teníamos que hacer alguna actividad y recuerdo una vez que yo le pedí, locamente le dije al hermano que me acompañara y de verdad, o sea, que me llevara en la moto, tenía que traer algo. Y hermano, eso fue una locura. ¿Por qué razón? Porque eran personas que antes de ser cristianos pues imagínense, habían salido de la cárcel. Ellos eran personas no buenas. E incluso alguna vez me senté con el hermano y me contaba su testimonio de todo lo que vivieron y realmente, hermano, uno quedaba hasta mal luego de escuchar todo lo que ellos hacían antes de conocer al Señor. Y claro, pues obviamente eran personas que estaban allí siempre como alertas, cuando tenían que huir, cuando tenían que escapar, y pues una de esas cosas era el manejo de su moto. Recuerdo que estábamos en la ciudad de Ibagué, íbamos a darle la vuelta al estadio y él prácticamente acostó la moto. Y él era tranquilo como si nada y yo atrás, eso era para mí como un purgante, la cosa más impresionante. Pero era porque, o sea, para él era lo más normal, porque era lo que ellos estaban enseñados. Y entonces hay hermanos que uno vio y que vio cómo se convirtieron, cómo se entregaron al Señor y cómo Dios hizo cosas tan bonitas en las vidas de ellos. Pero sabe que lastimosamente a uno le da mucho pesar, le da mucha tristeza cuando pasan los años y uno los encuentra que deberían de estar como en un mejor lugar, como hermanos más llenos de Dios, como más motivados. Y cuando uno a veces les encuentra completamente desmotivados, hablando cosas contrarias, más bien atacando la iglesia, atacando la fe. Recuerdo que alguna vez, incluso cuando comenzamos este tema de las transmisiones, que esto, algunos creen que lo iniciamos en pandemia, pero no, nosotros venimos haciendo un trabajo por las redes desde mucho tiempo atrás. Y recuerdo que tenía una enseñanza, bueno, se me acabó el tiempo, tenía una enseñanza allí a través del internet. Y recuerdo que alguien me escribió, pero me escribió palabras muy fuertes. Y entonces yo vi el comentario y yo reconocí a la persona. Y entonces le escribí. Y le dije, hermano, pues me alegra saludarlo, pero no sé usted por qué está hablando de esta manera, usted por qué está atacando de esta manera. Le dije, regáleme su número y hablamos y quisiera que dialogáramos. En primer lugar, me alegra después de tantos años saber de usted. Y sí, tuve la oportunidad de hablar con él y yo le decía, hermano, pero no le entiendo usted cómo ahora, le decía, usted está atacando y usted está diciendo tantas cosas. Y a lo último le digo la verdad, yo vi que él hasta sintió como pena, porque pues él me vio como que yo estaba muy alegre de verlo a él, pero pues que no entendía por qué él estaba hablando de esa manera. Entonces, hermanos, nosotros debemos de saber que hay hermanos que han estado en la fe. ¿Y por qué lo digo como con esa preocupación? Porque hoy usted está en la fe. Yo no quisiera que mañana el enemigo viniera y lo dañara. Déjeme usar estas expresiones, tengo apenas 2 minutos, tengo que ser directo. Que el enemigo venga y lo dañe cuando usted hoy le sirve a Dios, cuando usted hoy está enamorado de Dios, cuando hoy su boca es un instrumento de bendición. Créalo que sería muy terrible, muy triste
que tal vez mañana usted por un descuido, porque no oró, porque no sé, se puso a escuchar lo que no tenía que escuchar, y en vez de ser un instrumento de bendición, se convierta en un instrumento de iniquidad. Y entonces ellos, dice, van a introducir encubiertamente herejías destructoras, dice, y aún, dice, negarán al Señor que los rescató. O sea, hermano, saber que tuvo la salvación, saber que el Señor lo levantó de una cárcel, de una miseria. Hay hermanos que están en la iglesia que Dios los trajo de un mundo donde estaban perdidos allí, algunos hasta viviendo en la misma calle. Sí, hay personas que eran habitantes de calle, pero el Señor los rescató, el Señor los salvó. Hoy están en la iglesia, pero qué triste que luego la persona termine hasta negando al Señor, dice, que lo rescató. ¿Y esto qué consecuencias trae? Dice, atrayendo, porque eso atrae. ¿Y qué es lo que atrae? Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hermano, esto trae destrucción. El no cuidarnos, el no ser instrumentos en las manos de Dios útiles para Dios, el no predicar la sana doctrina, hermano, esto trae destrucción. Dice, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Así que yo le invito en esta mañana, déjeme hacerle esta invitación, le invito a que se cuide o que nos cuidemos todos. Debemos de cuidarnos. ¿Qué es lo que predicamos? ¿Qué es lo que enseñamos? ¿Cuál es la verdad? El Señor dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad, Él es la verdad. ¿Qué es lo que yo debo de predicar? Lo que Él enseñó. El Señor le dijo a los discípulos, id de hacer discípulos a todas las naciones. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Algunos se quedan de pronto en lo primero y hasta arman debate por ello, pero no llegan a esta parte, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Pero ¿sabe qué pasa? Y con esto ya termino porque incluso me pasé. ¿Sabe qué pasa cuando una persona decide predicar lo que el Señor mandó, lo que el Señor enseñó? Que algunos se rebelan y algunos dicen, no hermano, yo hago lo que yo quiera. No hermano, yo no estoy para someterme a nadie. Yo soy libre. Alguien dice, hermano, yo soy libre. El Señor me libertó. Y entonces por eso dice la palabra que confunden la gracia de Dios y la libertad que Dios nos ha dado, la confunden en libertinaje. Hermano, son dos cosas diferentes. Una cosa es ser libres y otra cosa es el libertinaje. O sea, libres sí, libres del pecado, libres de las cadenas de maldad, de eso que nos impedía hacer la voluntad de Dios, nos impedía el agradar a Dios, sí, de eso somos libres, pero no estamos en libertinaje. Estamos sometidos a la palabra de Dios. Estamos sometidos a las enseñanzas. Dijo el Señor, enseñándoles. ¿Qué es lo que estamos haciendo esta mañana? Enseñar. ¿Enseñándoles qué? Digo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, no se enoje, hermano Jairo, yo quiero cambiarme de iglesia porque es que mi pastor allá, él enseña muchas cosas, que uno que no se vista así, que no hable así, que no haga esto, que le haga culto, y no hermano, yo quiero ser libre. No, es que una cosa es ser libre del pecado y otra cosa es el libertinaje. El libertinaje, ¿qué es? Vivir de cualquier manera. Oiga, están tan libres que están hasta libres de Dios, porque ellos no se someten a Dios, no se someten a la palabra de Dios.